En relación con esta pregunta, considero que el diseño constitucional vigente es un diseño adecuado en relación con las competencias que tiene la Corte Constitucional y me parece que en principio no deberían ser modificadas. Lo que creo es que el punto puede ir por otro lado, como se dice coloquialmente, los tiros parecen ir por otro lado. Es más la preocupación por la forma como a partir de las competencias existentes la Corte ha venido ejerciendo su competencia. Y me parece que hay dos puntos que son centrales en ese debate a los cuales quiero referirme. Que de paso aquí en una de las preguntas anteriores salió a colación y eso me permite igualmente dar una opinión por adelantado sobre el tema. El primer tema es el tema lo formularía de la siguiente manera: hay que reducirle a la Corte la competencia para que no legisle, como dijo algún honorable senador. En primer lugar, considero que el legislador, la Corte Constitucional, como ustedes bien lo saben, es un legislador por naturaleza, solo que es un legislador negativo, que no es otra cosa lo que hace la Corte cuando declara inconstitucional una norma puesta por este Parlamento, que la Corte declara, esto es por el legislador, que la Corte declara inconstitucional, inmediatamente pone a la Corte como un legislador negativo, y esa es su función, o una de sus funciones principales. El debate está mucho más agudo, me parece, en esa concepción de considerar o no a la Corte como un legislador positivo. Esto es, la Corte que, digamos, hace ciertas adecuaciones normativas a través de la vía de la condicionalidad, que como han escuchado en muchas ocasiones a la Corte ustedes decir, declárase constitucional siempre que se entienda de esta manera. Yo quiero defender esa postura de la Corte, de la condicionalidad de las sentencias, porque me parece que lo que hace es reivindicar y fortalecer el principio democrático. Como bien lo saben ustedes, señoras senadoras, señores senadores, una norma jurídica es susceptible de ser interpretada de distintas formas, y aquí ese ha sido un ejercicio permanente cuando hacen el desarrollo legislativo. Se escuchan aquí las voces, yo creo que esto es lo que dice la Constitución, otro senador, esto es lo que dice la Constitución, etcétera. Pues un ejercicio semejante es el que hace la Corte en el control de constitucionalidad. Se demanda una norma y la Corte hace un examen de las distintas perspectivas sobre las cuales puede trabajarse la misma respecto de la Constitución, para decir, desde una cierta perspectiva esta norma es inconstitucional, desde una segunda perspectiva esta norma es inconstitucional, pero desde una tercera perspectiva, por ejemplo, esa norma podría ser constitucional. Puse el ejemplo gráficamente así, 2-1, que en una versión clásica del control de constitucionalidad esa norma debería declararse inconstitucional. Pero lo que está haciendo la Corte, repito, reivindicando el principio de legalidad, la presunción de veracidad y el argumento democrático, el principio democrático, es declararla constitucional, mantenerla en el sistema jurídico. Aquí quiero nuevamente traer a colación la concepción de obra colectiva de lo que es el derecho. Aquí se esfuerza el juez constitucional en preservar la norma. La condicionalidad de las sentencias, como saben muy bien, está montada sobre el principio de conservación del derecho, en donde el juez constitucional, cuando demandan una norma, no debe frotarse las manos para decir la vamos a declarar constitucional. Al contrario, debe esforzarse a más no poder en que la norma se mantenga en el sistema jurídico. Y en ese esfuerzo porque la norma se mantenga en el sistema jurídico es cuando se toma una decisión de condicionalidad. Vamos a dejarla en el sistema normativo siempre que se entienda de esta forma, porque si se entiende de otra podría ser inconstitucional. Ese ejercicio en una versión tradicional del control de constitucionalidad irremediablemente llevaría a la inconstitucionalidad de la norma. Entonces me parece que el problema de la competencia
de las competencias que se atribuyen a la Corte Constitucional debe mantenerse, debe vigilarse las mismas en un punto que es el segundo que quiero tocar, que no es un punto de competencia o no, sino de ejercicio de la misma, que es la posible intromisión de la Corte Constitucional en el ejercicio de las políticas públicas. Ahí sí creo que hay que ser mucho más cuidadoso. Porque el diseño y ejecución de las políticas públicas es potestad del gobierno en primer lugar. Recuerden ustedes que el gobierno inicia la realización de las políticas públicas con el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo ha sido a su turno alimentado por el programa de gobierno que está atado con el voto programático. En consecuencia, el primer responsable, no el único, pero el primer responsable de las políticas públicas es el gobierno. Cuando el gobierno somete a consideración de los órganos legitimados democráticamente como el Congreso, como las asambleas departamentales o como los municipios, según se trate de políticas departamentales, municipales, distritales o nacionales, y el Congreso, el Consejo o la Asamblea aprueban, participa también entonces estas instancias políticas. Entonces allí tenemos, digamos, una responsabilidad principal en manos del gobierno y del Congreso o de las corporaciones de elección popular. Y allí el juez constitucional no tiene muchísimo que hacer. El juez constitucional tiene que ser en ese punto de las órdenes relativas y que alteran las políticas públicas y los presupuestos correspondientes, en mi opinión debe ser extremadamente cuidadoso en no dar más que parámetros generales montados en criterios normativos de carácter nacional e internacional, pero en mi entender nunca una orden expresa de una apropiación presupuestal específica, por ejemplo. Entonces, para concluir, creo que las competencias que están en este momento atribuidas a la Corte Constitucional responden de manera correcta al diseño institucional que estableció el constituyente del 91 de manera adecuada, de manera correcta. En el ejercicio mismo de esas competencias es en donde creo que deben hacerse ciertos ajustes y tener cierta prudencia respecto de las políticas públicas. Bueno, ya he explicado un poco la no prudencia, sino el entendimiento que debe darse al tema de la condicionalidad. Muchas gracias.